Hola chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a clase. Hoy quiero explicaros qué es la función recíproca o inversa de otra función f. Os lo voy a explicar aquí gráficamente y creo que lo vais a entender bastante bien. Fijaos, si yo tengo una función f de x que me transforma unos elementos del conjunto A, este que tengo aquí, en otros del conjunto B, lo que hace la función inversa o recíproca es asignarle a las imágenes de esos puntos los orígenes. ¿Qué quiere decir esto? Que si f de f en este caso he puesto un ejemplo, que f de 2 es 3, si f de 2 es igual a 3, lo que se cumple es que la imagen recíproca o inversa de 3 va a ser 2. O sea, ¿qué hace la función inversa? Asignarme a la imagen de 2 su origen. Por lo tanto, ahí f de 3 va a ser 2. ¿De acuerdo? Os voy a explicar aquí cómo hallar, haciendo cálculos, la imagen, la función inversa de otra dada. ¿Vale? He puesto aquí 4 ejemplos y espero que los entendáis. Vamos con el primero, es muy sencillito. ¿Vale? En el primero me dicen que f de x es igual a 2x más 3. También lo puedo escribir de esta otra manera, como que y, recordad que f de x también se le puede llamar y, que es la imagen, es 2x más 3. Bueno, pues para hallarme la inversa de f, lo que voy a hacer es despejar x en función de y. Bien, pues lo que vamos a hacer es, primero, este 3 que está aquí sumando lo paso restando al otro lado. Entonces me quedaría y menos 3 igual a 2x. ¿Y ahora qué hacemos? Pasar el 2 dividiendo. Y menos 3 partido de 2 es igual a x. Bueno, pues cuando ya tengo despejada la x en función de y, conozco la inversa. Diríamos que f menos 1 de x va a ser igual a, donde pone el y lo cambiamos por x, x menos 3 partido de 2. Y esta sería la función recíproca o inversa de la función f. ¿Vale? Una cosita que se me ha olvidado deciros antes es que la composición de f con su inversa y la composición de la inversa con f va a cumplir que es igual a la función identidad, o sea, es igual a x. Lo vamos a comprobar aquí. Mirad, vamos a componer f o f menos 1, o sea, f menos 1 compuesto con f. Esto sería f de f menos 1 de x. O sea, que vamos a sustituir la inversa de f en las x de f. O sea, esta x que tengo aquí la vamos a sustituir por todo esto y vamos a operar. Al operar me debería de quedar x. Vamos a verlo, sería 2 por x menos 3 partido de 2 más 3. Fijaros que este 2 y este 2 lo puedo simplificar. ¿Y qué me queda? X menos 3 más 3, que es x. Veis que cumple la primera. Ahora vamos a hacer la composición al revés. f menos 1 o f de x. O sea, f menos 1 de f de x. Esto es f compuesto con su inversa. Pues vamos a sustituir en la x de f menos 1 por toda la función f. O sea, en esta x la vamos a cambiar por 2x más 3, le vamos a restar menos 3 y partido de 2. Si os dais cuenta, este menos 3, el 3 y el menos 3 te va y te queda 2x partido de 2, simplificamos y te queda x. Efectivamente, veis que cumple lo que os he dicho anteriormente. Bueno, pues vamos con la siguiente. Imagina que yo tengo esta otra, que es g de x igual a x cuadrado menos 4. Bueno, pues vamos a hacer lo de antes. Y igual a x cuadrado menos 4. ¿Qué vamos a hacer? Despejar. Y más 4 igual a x cuadrado. Y ahora despejamos y me quedaría que más menos raíz de y más 4 es igual a x. Por lo tanto, f menos 1 de x sería más menos raíz de x más 4. ¿Qué ocurre? Que esto no es una función, porque para un mismo valor de x
presenta dos imágenes distintas, ¿vale? Esto sería una correspondencia, pero no sería una aplicación. Como no es una aplicación, no es una función, ¿vale? Si quisiera ponerlo como función, debería de restringir el dominio de la anterior, ¿vale? Pero bueno, esto no lo vamos a ver hoy. Esto es para que veáis que cuando os queda algo de este tipo, lo que tengo aquí no es una función, ¿vale? Vamos con el C. El C me piden es h de x igual a raíz cúbica de 3x más 2. Pues h de x igual a raíz cúbica de 3x más 2. Igual, y igual a raíz cúbica de 3x más 2. Para eliminar raíz cúbica, elevo al cubo los dos miembros. Pues y cubo igual a raíz cúbica de 3x más 2 al cubo. El cubo y la raíz se te pueden simplificar y te queda que y cubo es 3x más 2. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar. Y cubo menos 2 igual a 3x. Recordad que siempre tengo que dejar x en función de y. Y cubo menos 2 partido de 3 es igual a x. Y ya tengo la inversa. F, cuando yo tengo despejada la x, f menos 1 va a ser cambiar esta y por x. Y tengo la recíproca o inversa de, perdón, esto es h, perdonad, estamos hablando de h, igual, antes a g, ¿veis? Aquí, me he colado, pero recordad que esto no es una función, Y ahora vamos con la última, que es f de x igual a x más 1 partido de x menos 4, ¿vale? F de x igual a x más 1 partido de x menos 4. Bueno, pues igual, y igual a x más 1 partido de x menos 4. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a pasar multiplicando este al otro lado. Esta es muy típica, cae bastante en exámenes, porque es un poco más complicada de despejar. Cuando lo tengo así, operamos, y por x, que es ix, y por menos 4 es menos 4y, igual a x más 1. Pues ahora lo que vamos a hacer es todo lo que tiene x lo paso a un lado y lo que no tiene x a otro. Y por x menos x igual a 1 más 4y. Veis que ya tengo en una parte todo lo que tiene x y en otra parte todo lo que no tiene x. ¿Qué voy a hacer aquí? Sacar factor común la x. Se quedaría x por... Recordad que cuando saco factor común la x, lo que me queda dentro del paréntesis es lo que queda de dividir cada uno de estos términos entre x. Y por x entre x es y, y menos x entre x es menos 1, igual a 1 más 4y. Y ya puedo despejar la x. Paso esto dividiendo al otro lado y me queda que x es 1 más 4y partido de y menos 1. Y entonces ya tendría que f menos 1 de x sería, cambiamos las y esta y esta por x, y me queda 1 más 4x partido de x menos 1. Y ya tendríamos directamente la recíproca de la función f. Una cosa que se me olvidó deciros antes es, tiene que ver con el dominio. El dominio de la función inversa de otra es el recorrido de esta función. ¿Veis que como la función f me lo transforma en los elementos de b, evidentemente el dominio de la inversa va a ser el recorrido de la función f original, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que quería explicaros hoy. Espero que os haya ayudado. Si os ha ayudado, sabed, dad me gusta, compartir el vídeo para que otra gente lo pueda aprovechar. Si tenéis duda, me lo ponéis en los comentarios. Y si queréis recibir notificaciones del canal y ayudarnos a crecer, suscribíos. Un saludo y nos vemos en la próxima clase.